estamos viendo en el libro de Colosenses capítulo 2 y 3. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios su palabra y que sea Él hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bendición, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor, en tu casa. En esta oportunidad te pedimos, Señor, de la manera más humilde, que nos ayudes a disponer nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, no solamente a entender, sino poner en práctica lo que nos pertenece, Señor, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. De antemano sabemos, Señor, que es imposible llevar a cabo tu voluntad sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Y es por eso, Señor, que te pido que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a practicar lo que tu palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Quita cualquier distracción que pueda estar en la mente de mis hermanos y bendícenos, Señor, como cada vez que nos reunimos, que sabemos, Señor, que tú haces tu obra especial cuando tu cuerpo, cuando tu iglesia se reúne. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, capítulo 6. El tema de esta oportunidad, hermanos, es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos? Vamos a ver qué es lo que verdaderamente significa eso y lo que implica para cada uno de nosotros. Leamos del versículo 12 en adelante. Si Dios permite, vamos a terminar el capítulo 6 en esta oportunidad. La próxima semana, si Dios permite, comenzaremos con el capítulo 7. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, como dice, hermanos, son de Dios. La semana pasada estuvimos aprendiendo un poco sobre el versículo 12, donde dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La traducción lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, por eso no permito que nada me domine. Los corintios, como ya lo aprendimos, hermanos, tenían un pensamiento equivocado referente a lo que ellos podían hacer con sus cuerpos. Y en el versículo 13 conecta un pensamiento Pablo que tiene mucho que ver con el versículo 12, en un mal entendimiento que estos corintios tenían. Y ese entendimiento equivocado era de que ellos atribuían el hecho de que como el vientre es para los alimentos, de la misma forma el cuerpo podía ser entregado a lo que tiene que ver los actos sexuales. Y para ellos no tenía ningún efecto el hecho de que ellos hiciesen ambas cosas. Ellos podían, se puede decir, ponían en una escala lo que era comer los alimentos y en otro lado usar los mismos cuerpos para cometer fornicación, y para ellos no había ningún tipo de diferencia. Y es por eso que en el versículo 13, Pablo, sabiendo cuál era la interpretación corrupta de estos hermanos, les dice lo siguiente:
las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Los alimentos, hermanos, han sido creados para ser ingeridos por nuestros estómagos. Son creados el uno para el otro. Y es una verdad que ellos, como ya lo mencioné, querían aplicar a los actos sexuales. Pero la diferencia que menciona Pablo en el versículo 3 es que aunque esto es una realidad de que nuestros estómagos, nuestros vientres son para los alimentos, hasta ahí se queda, dando a entender que este tipo de acto no tiene ninguna consecuencia más allá de lo que viene siendo esta vida. El momento que nosotros partamos cualquier unión de los alimentos con nuestros cuerpos, o incluso ni siquiera nos tenemos que esperar a partir en un tiempo muy corto, todo eso deja de ser. Pero lo que tiene que ver con el cuerpo, hermanos, sabemos que la palabra de Dios nos enseña que estos cuerpos, hermanos, un día serán glorificados. Y esta es una verdad, hermanos, que estos hermanos en Corinto no entendían, y al no entender pensaban que con el mismo cuerpo podían hacer todo lo que ellos quisiesen, sin darse cuenta de que como este cuerpo en primer lugar le pertenece al Señor y será glorificado, lo debemos de mantener puro, lo debemos de mantener apartado de todo aquello que le pueda contaminar. Es cierto, hermanos, que cuando nosotros estemos en la eternidad no vamos a estar en estos mismos cuerpos, pues la palabra de Dios nos enseña que serán cuerpos glorificados, un cuerpo muy a la vez diferente de lo que nosotros experimentamos hoy en día, pero la diferencia o lo similar, hermanos, es que sigue siendo nuestro cuerpo. Hoy en día tenemos un cuerpo, pero tiene un propósito específico del cual vamos a aprender. Y de la misma forma, cuando Cristo nos dé ese cuerpo glorificado, sigue siendo nuestro cuerpo, pero con un propósito mayor. Cuando Pablo les dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, les está dando a entender, ustedes están atribuyendo lo mismo, pero tanto sus estómagos, tanto sus vientres, como los mismos alimentos, Dios los va a destruir. Porque cuando una persona fallece, todo eso va a volver a la tierra. Los alimentos, el mismo vientre, pero el cuerpo, que sabemos, hermanos, que hay un día determinado por parte de nuestro Dios en el cual se van a levantar y serán glorificados. Y es por eso que la aplicación del cuidado, hermanos, la separación del pecado en cuanto a nuestro cuerpo, no solamente tiene un efecto en esta vida, sino que de la misma forma en la venidera. Y por eso dice Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo está reservado ya, hermanos, y nosotros le pertenecemos a Dios para el Señor. Y luego dice en el versículo 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Todo el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios nos enseña de una manera detallada, hermanos, lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Estos cuerpos que nosotros tenemos, si a Dios le place que nosotros partamos de esta tierra en los próximos años, van a regresar a la tierra, se van a deshacer, pero hay un día que Dios ha reservado en el cual todos los cuerpos, hermanos, y ahí cuando hablo todos me refiero a gente incrédula, perdida, tanto gente regenerada, que nuestros cuerpos van a resucitar, en el caso de los perdidos para ser juzgados en el juicio final, en el caso de los hijos de Dios serán resucitados para pasar la eternidad con nuestro Dios. Pero el punto principal, hermanos, lo encontramos en el versículo 15 en adelante, porque ahora Pablo nos presenta una verdad todavía más grandiosa, hermanos, que antes de preparar este tema yo tenía el conocimiento de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero como que mi mente limitada no entendía en su totalidad lo que Pablo está diciendo en el versículo 15. Dice Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Queridos hermanos, nuestros cuerpos no solamente son para Cristo en este tiempo y en el futuro,
sino que en el tiempo presente, hermanos, nuestros cuerpos están unidos de tal manera que somos uno con Cristo. Y lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos, por la misma unión que tenemos con Cristo, estamos involucrando a Cristo en lo que nosotros estamos haciendo. Esta es una verdad grandiosa, hermanos, pero a la vez aterradora cuando nosotros descuidamos lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Porque no solamente nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos, sino que hay una unión. Y esta unión, hermanos, no es una unión metafórica, sino una unión literal que ahora nosotros tenemos con Cristo. De tal manera que cuando nosotros hacemos lo que no debemos con nuestro cuerpo, lo estamos haciendo con el mismo cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 22. No perdamos primer carta a los Corintios. Efesios, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién dice? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solamente nuestros cuerpos, hermanos, son propiedad de Cristo, sino que existe una unión con su propio espíritu. Cuando nosotros llevamos a cabo actos que desagradan a Dios a través de nuestros cuerpos, estamos involucrando directamente al cuerpo de Cristo. Que un incrédulo, hermanos, que una persona que no conozca de Dios comete el acto de fornicación es algo desagradable ante los ojos de Dios. Pero que un cristiano lo haga es aberrante, porque ahora está involucrando el cuerpo de Cristo para llevar a cabo ese acto. Y es el punto principal, hermanos, que está presentando aquí Pablo, porque ahora, hermanos, ya no solamente se está llevando a cabo esa acción con nosotros, sino que directamente estamos involucrando al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, como dice, hermanos, un espíritu es con él. En el versículo 16 y versículo 17, ahora Pablo, hermanos, está presentando un contraste que es verdaderamente importante al ver de una manera detallada. El contraste es que nosotros o estamos unidos con Dios en su espíritu, o nos unimos en este caso con una ramera. Porque una de las cosas que hace el pecado de fornicación, hermanos, diferente al resto de los pecados, es de que cuando nosotros llevamos a cabo ese acto, con la persona que lo estemos llevando a cabo, estamos literalmente uniéndonos en una sola carne. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice eso? En el Génesis, en la ley. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el Génesis, en la ley, está hablando de una unión en un ámbito general de un matrimonio, pero aquí Pablo está tomando esta idea y lo está llevando directamente a lo que tiene que ver el acto sexual. Cuando dos personas se unen en una relación sexual, se están haciendo una sola carne. Y el hecho de pensar que una persona que ahora forma parte del cuerpo de Cristo, que comparte el mismo cuerpo, lo uniera con una ramera, era un pensamiento verdaderamente, hermanos, aberrante para Pablo, lo cual se puede decir ni siquiera pudiese procesar. Pero eso es precisamente lo que estaba pasando con una gran porción de los habitantes en Corinto. Habiendo sido ya santificados, habiendo sido ya partícipes del cuerpo de Cristo, con el mismo cuerpo de Cristo lo estaban uniendo con una ramera, haciéndose una sola carne con ella. C.S. Lewis comenta sobre dicha unión. Cada vez que un hombre y una mujer entran en una relación sexual, se establece entre ellos una unión espiritual, la cual debe ser eternamente disfrutada o eternamente tolerada. Hay tantas cosas, hermanos, que pasan
en una unión sexual que nuestros ojos simplemente no pueden ver. Pero la unión que nos está presentando la palabra de Dios, que se lleva a cabo en dicho acto, hermanos, va mucho más allá de lo que tiene que ver con nuestros cuerpos y nuestra carne. Esa unión va más allá. Y el pensamiento de que una persona que es parte del cuerpo de Cristo se uniese con una ramera era aberrante. Pero lamentablemente mucha gente lo estaba haciendo. Como ya lo aprendimos incluso en el capítulo 5 de aquel hombre que se metió con su madrastra. Que como de la misma forma lo aprendimos, esa mujer no era cristiana. Porque cuando Pablo manda que se discipline, solamente menciona al muchacho, al hombre. A la mujer ni siquiera la menciona. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene ninguna autoridad de disciplina sobre los incrédulos. Solamente sobre los que son parte de la iglesia. Pero nosotros, queridos hermanos, si hemos nacido de nuevo, si ya hemos sido partícipes del reino de los cielos, debemos de tener en claro de que ahora nosotros somos hechos uno, un espíritu con Dios. Vean lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 20. En el libro de Juan, capítulo 17, podemos ver la oración por parte de nuestro Señor Jesús hacia el Padre por sus discípulos. Y nosotros entramos en esta escena. Está hablando en un tiempo futuro aquí Jesús, pues todavía no se llevaba a cabo esto. Pero vean lo que dice Juan 17, 20. Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿quiénes son ellos? Los que iban a escuchar la palabra, los que iban a creer el evangelio, y ellos sean uno en nosotros. ¿Con quién? Con Dios mismo. Una unión para que el mundo crea que tú me enviaste. En este entonces Jesús estaba hablando en un tiempo futuro, pero sabemos que cuando pasa el cumplimiento de la profecía en el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y entonces todo aquel que cree, todo aquel que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros, pero no solamente eso, sino que ahora nos hace partícipe directamente en una unión permanente con Cristo. Es permanente, hermanos. Es imposible que una persona se una con Cristo y que después de meses o años se pueda despegar del cuerpo. Simplemente no se puede. Es precisamente la seguridad y la perseverancia de los santos que nos habla la palabra de Dios. No hay vuelta atrás. Una vez que una persona se une, es eternamente, para siempre. Y el hecho de pensar que una persona, siendo un espíritu con Dios, siendo un cuerpo, usase ese cuerpo para unirse con una ramera, era verdaderamente alarmante de la manera en que Pablo lo presenta. Puede surgir la siguiente pregunta. ¿Significa que cuando yo, en mi cuerpo, como ahora estoy unido con Cristo en un solo espíritu, y cuando yo cometo actos, por ejemplo, de fornicación, ¿Dios se va a contaminar a través de esa unión? Claro que no, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Dios no solamente es 3 veces santo, sino que es trascendente, como ya lo aprendimos en la prédica de cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios. Hablábamos en aquel entonces, hermanos, acerca de aquella ilustración de cuando los rayos del sol le pegan a un basurero. Los rayos del sol están teniendo un contacto con ese basurero, pero el basurero o la basura no tiene el más mínimo efecto en la esencia del mismo sol. Sigue siendo sol, sigue teniendo el mismo efecto, no cambia el sol, pero sí hay un contacto directo con la basura. Esa es la manera en que nosotros podemos pensar, hermanos, la unión que nosotros tenemos para con Cristo. Nuestras acciones no pueden cambiar en lo más mínimo quién es Dios. No pueden cambiar ni afectar en lo más mínimo la santidad de Dios, pero sí tiene un efecto en el tiempo presente lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, y hablando de nuestro cuerpo, de la misma forma en el tiempo futuro. Vean lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 27.
Porque lo que sí pasa en este tiempo, hermanos, con nuestro cuerpo, es de que cuando nosotros, habiendo sido ya unidos con Cristo, cometemos dichas acciones, nuestro cuerpo se contamina, nuestra reputación se mancha, pero la parte más triste, el mensaje del Evangelio se mancha. Y en el caso del ofensor, dependiendo del pecado, pero hablando ya de un contacto físico, tendrá que cargar con esa mancha por el resto de sus vidas. Proverbios capítulo 6, versículo 27, hace la pregunta: ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Vean lo que dice el versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ayúdeme a leer el versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esa afrenta, esa mancha, queda permanente por el resto de sus días en la vida de esa persona. Al entender esto, hermanos, al ver el efecto, al ver lo que verdaderamente implica nuestra unión con Cristo, nos debería de verdaderamente impulsar, agradar a nuestro Dios con todo lo que hacemos en los cuerpos de cada uno de nosotros. Porque a fin de cuentas es a Dios a quien le pertenece. Y muchos de los pecados que nosotros cometemos, hermanos, tendrán consecuencias permanentes. Las acciones que nosotros llevemos a cabo, hermanos, van a tener sus propias consecuencias. Y es por eso que vemos la instrucción de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 18 de Primera de Corintios capítulo 6, que dice Pablo: huid de la fornicación. Después de que explica, hermanos, de una manera detallada lo que implica que nosotros estamos unidos con Cristo, que somos un cuerpo, que somos un espíritu, y que el momento que nosotros nos unimos con cualquier persona somos una sola carne, la instrucción por parte de Pablo es: huid de la fornicación. Da la idea, hermanos, de salir corriendo o sacarle la vuelta. Como si nosotros vamos caminando por la calle y nos topamos a la fornicación, le vamos a dar la vuelta y vamos a cortar por la otra calle. Y no vamos a ser el tipo de persona de que vamos a buscar a la fornicación para vencer la tentación. No. La idea que da aquí Pablo es huir, salir corriendo, sacarle la vuelta. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos en peligro de usar el cuerpo de Cristo para una unión aberrante con una ramera. Esto fue precisamente, hermanos, lo que hizo José. Todos conocemos la historia. Veamos Génesis capítulo 39, versículo 7. Génesis capítulo 39, versículo 7, dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo, está hablando de la esposa de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Este es un eufemismo, le está pidiendo que se acostara con ella, que tuvieran relaciones sexuales. Versículo 8, y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría, como dice, contra Dios? Notemos que aquí no está diciendo José: ¿cómo voy a pecar yo contra Potifar? Él está reconociendo que dicha unión, dicha acción iba a ser un pecado directamente en contra de Dios. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio,
y no había nadie de los de la casa ahí, ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, y ¿qué hizo? Huyó, salió. Josué siguió el consejo de 1 Corintios 6:18, sin que esa palabra existiese todavía. Huir de la fornicación, sacarle la vuelta, salir corriendo, apártate de ella. Y eso fue precisamente lo que hizo José, y es lo que Pablo, hermanos, nos está instruyendo a que hagamos nosotros. Cuando nos encontremos, hermanos, en situaciones comprometedoras, no debemos de intentar racionalizar con ellas. No debemos de ver qué es lo que podemos sacar de ahí. El consejo es salir corriendo, alejarnos tanto como podamos. Ahora, ¿por qué? Continúa diciendo en el versículo 18 de 1 Corintios capítulo 6, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir Pablo con esta breve pero a la vez alarmante afirmación? Existe una enorme cantidad de comentarios sobre este versículo 18, hermanos, y la mayor parte de ellos apuntan hacia la siguiente interpretación, porque si somos sinceros, es un poco de una manera directa entender qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo 18. Pero la mayoría de comentaristas están de acuerdo de que lo que se está refiriendo aquí Pablo es que la fornicación, hermanos, es un pecado que destruye no solamente el cuerpo, sino también el alma. En el contexto en que lo encontramos es como si Pablo dijese: ningún otro pecado emplea el poder físico de comunicación personal en una forma tan íntima. En este sentido, cualquier otro pecado está como fuera del cuerpo, pero lo que tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no. Hay una unión, hermanos, no solamente en nuestros cuerpos, sino una unión a través de las emociones, sentimientos, pero como también lo acabamos de ver en los versículos previos, una unión en lo espiritual. Alguien puede preguntar, pero ¿qué no todos los pecados que nosotros llevamos a cabo son en nuestro cuerpo? Eso es verdad. Todos los pecados que nosotros llevamos a cabo necesitamos nuestro cuerpo para hacerlos, ya sea a través de lo que tomamos, comemos, vemos, tocamos, sea lo que sea. Pero la diferencia está en que esos pecados no afectan de la manera en que el pecado sexual afecta en la vida de una persona. El efecto, hermanos, y el daño que el pecado sexual tiene en la vida de una persona va mucho más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos entender y lo que nosotros podemos ver. El simple hecho de buscar ese tipo de satisfacción para nuestro cuerpo domina por completo todos nuestros deseos y nos va llevando, hermanos, a un pozo que después va a ser muy difícil de salir. Tiene una forma tan especial de destruir, hermanos, lo más íntimo de cada uno de nosotros como ningún otro pecado tiene. En este sentido, hermanos, puede sonar exagerado, hermanos, pero en este sentido, al entender lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está expresando en el capítulo 6, hermanos, puede sonar exagerado, pero el pecado sexual es más destructivo que una adicción a las drogas o al mismo alcohol. Es más peligroso, más dañino un pecado sexual que los pecados de cualquier tipo de adicción como las drogas. Porque esos pecados solamente nos van a afectar en el nivel carnal. Pero en el caso del pecado sexual tiene un alcance, hermanos, todavía más allá. Y vean lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí ahora Pablo está presentando una verdad, hermanos, que es verdaderamente incómoda para todo aquel que profesa un falso cristianismo. Aquellos que profesan creer en Dios, aquellos que dicen que sí creen en Dios y creen que hay vida después de la muerte, pero su creencia hasta ahí llega. Su creencia no es
no les genera la suficiente convicción como para verdaderamente reconocer que Dios les va a pedir cuentas de todo lo que están haciendo. No creen lo suficiente, solamente creen que sí existe Dios, que posiblemente hay vida después de la muerte, pero no creen lo suficiente como para tener un dominio propio y pedir la ayuda de Dios para controlar nuestros cuerpos. Lamentablemente, hermanos, ese tipo de creencia o ese tipo de fe no salva ni a un gato. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, está muy entretenida y con un deseo grande en su corazón de buscar a Dios como Salvador. Eso sí lo quieren, pero no les importa en lo más mínimo tener a Dios como su Señor. Y ninguna persona, hermanos, puede tener a Cristo como su Salvador, a no ser que primero lo tenga como su Señor. Y es la parte, hermanos, donde mucha gente hasta ahí les alcanza su fe. Si quieren a Jesús como su Salvador, quieren que les perdone sus pecados, pero no quieren que sea su Señor. No quieren que el Señor les diga lo que deben y lo que no deben de hacer. Esa parte la rechazan por completo. Pero ese tipo de fe, hermanos, como ya lo mencioné, no salva a nadie. Es una fe similar o incluso menor a la fe de los mismos demonios. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan, hermanos. Y mucha gente que profesa creer en Dios vive en su vida en desenfrenos en la carne y no tiemblan. Lo cual nos muestra que incluso la fe de estos demonios es mayor a la de mucha gente que profesa ser cristiano. Si verdaderamente nosotros reconocemos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, también lo vamos a reconocer como nuestro Señor y vamos a entender que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo en el cual el mismo Dios mora. Y como es el hogar de Dios, Dios pone las reglas de qué manera yo debo de cuidar este cuerpo. No yo. Yo no voy a poner las condiciones para que Dios more dentro de mí. Él es el Señor. Si yo le pusiese condiciones, entonces verdaderamente no sería el Señor. Pero si entendemos, hermanos, que Dios es el Señor, vamos a reconocer verdaderamente que Él tiene la potestad y autoridad sobre nuestros propios cuerpos. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Por todo el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver la importancia tan grande que tenía el templo de Dios. Ese lugar, hermanos, físico, donde se manifestaba la gloria de Dios. Era tan importante que todo lo que entraba en el templo, hermanos, debía de ser santo, debía de ser purificado, debía de ser limpiado. Porque era algo que Dios apreciaba, pues era el lugar donde su gloria iba a ser manifiesta. De tal manera que al lugar santísimo del templo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y si esa persona entraba inmunda, ¿qué le pasaba? Caía muerto. ¿Por qué? Porque era el templo de Dios, era el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios. Podemos pensar en aquel entonces y diríamos, es impensable el hecho de que una persona en el templo de aquel entonces cometiera un acto de esa manera. Olvídense, hermanos. Si el sumo sacerdote entraba con poco pecado sobre de él, sin haber purificado los pecados, caía muerto. Es impensable el hecho de que una persona llegase a cometer algún tipo de pecado dentro del mismo templo de Dios. Es por eso cuando nosotros vemos, hermanos, aquellas escenas en la palabra de Dios donde el pueblo de Israel sí se descarrió tanto que comenzaban a hacer abominaciones en el templo de Dios, el juicio de Dios inmediato venía sobre ellos. Hemos visto aquella visión que nuestro Dios le da al profeta Ezequiel, que mismo Dios lo presenta como una abominación. Porque el pueblo comenzó a hacer cosas en el templo que Dios aborrece. Vean lo que dice Ezequiel 8:6.
Me dijo entonces, está hablando Dios con el profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones de la casa de Israel, que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Pasemos al versículo 17. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí, aplican el ramo a sus narices. Ellos comenzaron, hermanos, podemos ver en la visión del profeta cómo la abominación que Dios le va mostrando era mayor, mayor y mayor. Pero la parte importante es que se estaba haciendo en el templo de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Una escena, hermanos, verdaderamente terrible. Pero Dios actuó de esa manera porque el pueblo de Israel no estaba viendo al templo de Dios como lo que era, un lugar sagrado, un lugar consagrado. Y ellos comenzaron a hacer lo que ellos querían. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a tierra, dice la palabra de Dios que fue consumido por el celo al ver lo que se estaba haciendo en el templo de Dios. Juan capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El momento que nuestro Señor Jesucristo resucita, se cumple esta profecía. El Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de los que le pertenece. Y ahora les hago la siguiente pregunta, hermanos. Dios en el antiguo pacto, en la ley, aborrecía las abominaciones que se hacían dentro del templo. Cuando Jesús viene a tierra y ve que estaban haciendo negocio, dice la palabra de Dios que el celo por su casa lo consumía. ¿Usted cree, querido hermano, que Dios ha cambiado de postura referente a lo que se hace en su templo? El problema, hermanos, es que muchas veces lo vemos como si sí fuese diferente. Vemos estas escenas, la escena del profeta Ezequiel. Vemos la escena cuando nuestro Señor Jesucristo es consumido por el celo de su casa y decimos: ¿cómo es posible que hiciesen eso en el templo? Pero, querido hermano, nosotros somos el templo de Dios. Y vemos estas escenas como pecados muy alarmantes, pero lo que hacemos con nuestro cuerpo no importa tanto. Pero, querido hermano, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo tiene un efecto mayor todavía de lo que tenía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hermanos, el templo era el lugar donde la gloria de Dios era manifiesta. Hasta ahí. Pero hoy en día, hermanos, no solamente eso, sino que hemos sido unidos con Cristo, de tal manera que lo que nosotros hacemos estamos involucrando a Dios. Podemos pensar, hermanos, ver las abominaciones
o ver el negocio que estas personas comenzaron a hacer en el templo y decir verdaderamente qué desagradable, qué lamentable que hicieron eso. Podemos ver, hermanos, la idolatría del pueblo de Dios en los tiempos del profeta Ezequiel y decir qué blasfemia que hiciesen eso en el templo de Dios. Podemos ver la abominación desoladora en los tiempos de Antíoco Epífanes, cuando delante del altar sacrificó a cerdos. Y podemos decir qué aberrante. Pero querido hermano, cuando el cuerpo de una persona que es parte del reino de los cielos se une con una ramera, es más aberrante que todo lo que acabo de mencionar. Y el problema es que nosotros no lo vemos de tal manera. No solamente lo estamos haciendo nosotros en nuestra carne, querido hermano, si tú le perteneces a Cristo, estás involucrando el cuerpo de Cristo. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, a los ojos de Dios, podríamos pensar nosotros hoy en día que una persona cometiera este acto tan grotesco en este altar. Y podríamos decir, ¿cómo se atreve? Pero querido hermano, a los ojos de Dios es exactamente lo mismo que nosotros con nuestro cuerpo lo hagamos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y no es más aberrante que una persona llegase a hacer ese acto en este altar a que un miembro del cuerpo de Cristo lo haga en cualquier parte del mundo. Es igual de desagradable ante los ojos de Dios. Porque a fin de cuentas, hermanos, hoy en día esto sí es la casa de Dios, pero es solo un edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Donde nosotros vamos, el cuerpo de Dios va. Nosotros somos el templo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces no entendemos esta parte. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Vean lo que dice Pablo, una pregunta verdaderamente retórica. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay persona, hermanos, que le pertenezca a Cristo que no tenga el Espíritu Santo morando dentro de él o de ella. Esa idea, hermanos, de que una persona es salva y después de tiempo tiene que pedir que el Espíritu Santo venga dentro de él es completamente antibíblica. En ninguna parte de la Escritura nosotros vemos que sean dos eventos por separado. Lamentablemente mucha gente de esa manera lo enseña, de que nosotros somos salvos y después debemos de pedir ser bautizados en el Espíritu. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en un solo Espíritu hemos sido bautizados cada uno de nosotros. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros somos salvos. Y por lo regular la gente toma aquella escena de aquellos hombres a los cuales se topó Pablo y que les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué fue lo que le respondieron aquellos hombres? Ni siquiera sabíamos. Ahora la pregunta clave, ¿de quién eran discípulos estas personas? Eran discípulos de Juan. Ellos no conocían el Evangelio. Era imposible que ellos recibiesen eso si no conocen el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo el que nos resucita, el que nos da salvación y el que al mismo tiempo nos bautiza, nos une, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros. Pero continúa diciendo
el versículo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, hermanos, de la misma forma debemos de entender que no somos de nosotros mismos. Tenemos un dueño, le pertenecemos a nuestro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, nos ha comprado a cada uno de nosotros a un precio verdaderamente demasiado alto. Antiguamente los esclavos eran comprados, como lo podemos ver en la historia, y una vez que ellos eran comprados, ese esclavo ya no tenía voluntad más. El momento que su amo lo compró, la voluntad del esclavo quedó atrás. Ahora la voluntad del amo es la que importaba. La diferencia principal, hermanos, es que esas escenas que nosotros podemos ver en aquel entonces, los amos compraban a los esclavos a través de oro o a través de plata. Pero a cada uno de nosotros, hermanos, nuestro amo, nuestro Señor nos ha comprado no a precio de oro, no a precio de plata, sino con su preciosa sangre. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, como dice, hermanos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros, hermanos, es verdaderamente alto. Y como el precio fue demasiado alto, hermanos, Dios, el mismo que nos compró, dicta la manera en que nosotros vamos a honrarle con nuestros cuerpos. Él decide lo que nosotros vamos a hacer con nuestros cuerpos. Y al mismo tiempo decide lo que nosotros no debemos de hacer. Con esto en mente, el apóstol Pablo finaliza este pensamiento en el versículo 20 de Primera de Corintios capítulo 6. Regresemos para allá. Porque habéis sido comprados por precio. Después de que les explica, queridos hermanos, el Espíritu Santo mora en ustedes, ustedes ya son uno con Cristo, no lo unan con una ramera, no se contaminen, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio fue demasiado alto, hermanos. A consecuencia, dice la palabra, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, como dice, los cuales son de Dios, hermanos. Este cuerpo, nuestro espíritu, le pertenece a Dios. Y como le pertenece a Dios, mi voluntad llegó a ser cosa del pasado. El momento que Cristo me compró, ahora lo que importa es la voluntad de mi Señor, no la mía. Voy a honrarle como Él quiere que yo le honre. Y mucha gente, hermanos, de una manera equivocada pueden pensar, o sea que eres esclavo pensando que ellos son libres. La realidad de las cosas, hermanos, es que en este mundo no hay personas libres. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Primera de Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo que el que fue llamando siendo libre, esclavo es de Cristo. Como somos esclavos de Cristo, como Cristo es nuestro amo, como Cristo es nuestro Señor, la instrucción es glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esto tiene que ver, hermanos, con una manera de vivir en santificación, una manera pura de caminar, una manera pura de llevarnos a cabo en nuestros pensamientos, en nuestros actos, pero lo más importante de todo, hermanos, en nuestros cuerpos. Porque a fin de cuentas, hermanos, Cristo es digno de nuestra obediencia
y nuestra adoración, no solamente a través de lo que nosotros podemos cantar o expresar con nuestras bocas, sino una adoración, hermanos, a través de lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos. Si Dios nos fuese a pedir cuentas, queridos hermanos, del uso que nosotros le hemos dado al cuerpo que Él nos dio, ¿cuál sería nuestra respuesta delante de Él? ¿Estaríamos satisfechos, hermanos, con el uso que le hemos dado al cuerpo de nuestro Señor? O como dice Juan, en el día de su venida, que muchas personas se van a regresar avergonzados. Si Cristo hoy en día nos pidiese cuenta, querido hermano, hermana, del uso que nosotros hemos dado a su cuerpo, ¿qué respuesta le daríamos? Estoy seguro que cada uno de nosotros, hermanos, al analizar nuestra vida sabemos que tenemos un largo camino delante de nosotros. Y está bien que sea un trabajo progresivo en la vida de nosotros. Pero la parte más importante, hermanos, que quiero que nos vayamos en esta noche, es de que cualquier acto de inmoralidad sexual que un miembro del cuerpo de Cristo lleva a cabo, no solamente lo está cometiendo esa persona, sino que está involucrando directamente al cuerpo de Cristo. La pregunta de Pablo es retórica cuando dice, ¿uniré yo mi espíritu o el cuerpo de Cristo con una ramera? Es una pregunta retórica, hermanos, porque verdaderamente era impensable. Era y lo es. Cuando una persona comete este tipo de pecado, hermanos, está involucrando directamente a Cristo. Pues somos uno con Cristo, un espíritu. Y Dios a cada uno de nosotros, téngalo por seguro, hermanos, que nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con los cuerpos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pues a fin de cuentas es su templo. El templo donde el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. Vemos esta grande y profunda exhortación a través de tu siervo Pablo para esta iglesia, Señor, que tenían un entendimiento equivocado, pensando que la relación de sus vientres y los alimentos era la misma a la de los actos de inmoralidad sexual con sus propios cuerpos. Tú les hablabas, les enseñabas, instruías a través de tu siervo Pablo, dándoles a entender lo mismo que nos hablas a nosotros en esta oportunidad, Señor. Que ya no somos nuestros. Nuestros cuerpos te pertenecen. Nuestros cuerpos es el templo donde tu Espíritu Santo mora. Somos hechos unos en ti, Cristo. Nuestros espíritus están unidos. Ahora entendemos, Señor, que cuando una persona que forma parte del cuerpo comete ese acto grotesco y lo une a una ramera, está involucrando directamente tu propio cuerpo, Señor. Yo te pido que a cada uno de nosotros presentes, Señor, nos libres de cualquier tipo de tentación, pero que al mismo tiempo, Señor, sea tu Espíritu Santo generando ese deseo genuino en cada uno de nosotros, de tal manera que lo que queremos es honrarte, glorificarte a través de nuestros cuerpos. Cuidarlos, Señor, pues es la morada de tu Espíritu Santo, Señor. Tú decías a aquellas personas que te llamaban un blasfemo, aquellas personas que se burlaban de ti cuando tú les dijiste que si el templo en el cual ellos mismos habían hecho una cueva de ladrones fuese destruido, tú lo reconstruirías en 3 días. Tú no estabas hablando de un edificio de concreto, de materiales de este mundo. Tú estabas hablando de tu cuerpo, Señor. El mismo cuerpo que fue resucitado al 3er día. Cuerpo similar al nuestro, en el cual tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, con todo lo que nosotros hacemos.
Y ayúdanos, Señor, a verdaderamente huir de todo tipo de fornicación. No solamente del acto, sino también de aquellos pensamientos que van en contra de tu voluntad. Pues sabemos, Señor, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es demasiado débil, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra que tu Espíritu Santo continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que la continúes hasta aquel día glorioso en el cual sea perfeccionada. Tu palabra nos enseña que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Nos aferramos y creemos esta promesa, Señor, y te damos las gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, que siendo el Dios Todopoderoso, Creador del universo, a ti te plació, Señor, hacer tu morada en estos seres inmortales, que no somos absolutamente nada, pero a ti te plació, Señor, no solamente morar en nosotros, sino hacer de cada uno de nosotros un templo, un pueblo para ti, Señor. Ayúdanos a hacer ese templo, ese pueblo que te glorifica en cada una de sus acciones. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de ti, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.